Bueno, estamos en la parte de práctica de lo que hemos aprendido en las dos clases anteriores y lo estamos aplicando a la Sagrada Escritura. Estamos viendo casos de la Sagrada Escritura analizados desde la Sagrada Escritura, desde la psicología y de la espiritualidad. Vamos a ver el segundo caso. Está en el capítulo 19 del primer libro de los Reyes. Imagínense, nos fuimos muchos años para atrás. Miren lo que pasa aquí con Elías. Ahab contó a Jezabel lo que Elías había hecho y cómo había pasado a filo de espada a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel envió a Elías este mensaje. Aquí empieza toda la trama. Elías elimina a todos los sacerdotes y profetas del dios Baal. O sea, una gesta exitosa. Y la reina Jezabel le manda a decir esto a Elías, miren, que los dioses me castiguen si mañana a estas horas no estás tú tan muerto como ellos. Y ahí empezó el problema de Elías, que es un problema tal cual como lo vemos en nuestras familias, en los ataques de pánico, en los ataques depresivos, igualito. Elías se llenó de miedo. Recuerden que cuando yo les dije que habían dos combustibles que eran el combustible de todas las tragedias humanas, una era la angustia y la otra el miedo, ¿no? Aquí se ve patente. Elías se llenó de miedo y huyó para salvar su vida. Al llegar a Berseba de Judá, dejó allí a su criado. Segundo punto del proceso. Primero el miedo, segundo aislarse. Él se adentró por el desierto, tercer punto, el desierto. Un día de camino, se sentó bajo una retama y deseándose la muerte decía, después de haber sido tan exitoso, termina deseándose la muerte diciendo, basta Señor, quítame la vida, que no soy mejor que mis antepasados. Se acostó y se quedó dormido. Pero un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró y vio a su cabecera una porción de pan cocido, todavía caliente y un jarro de agua. Comió, bebió y se volvió a quedar dormido. Eso todo tiene su simbolismo, o sea, eso todo tiene su simbolismo. De nuevo el ángel del Señor lo tocó y le dijo, levántate y come, que te queda todavía un largo camino. Él con hartos deseos de dormir y el ángel le dice, te falta mucho, levántate porque te falta mucho. Y él se levantó, comió y bebió y con la fuerza de aquel alimento anduvo 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, la montaña de Dios. Cuando Elías llegó a la montaña, entró en una gruta, quinto punto, y allí pasó su noche. El Señor se dirigió a él con sus palabras diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, sufro por amor al Señor Todopoderoso, porque los israelitas han roto tu alianza, han destruido tus altares y han matado a tus profetas. Solo he quedado yo y me buscan para matarme. El Señor le dijo, sal y quédate de pie ante mí en la montaña. El Señor va a pasar. Mire esta belleza de relato que sigue acá. Una belleza, de verdad. Pasó primero un viento fuerte e impetuoso que hacía temblar las montañas y quebraba las peñas, pero el Señor no estaba en el viento. Al viento siguió un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Al terremoto le siguió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Al fuego le siguió una nube de brisa. Elías, al oírla, se cubrió el rostro con su manto y saliendo afuera se quedó de pie a la entrada de la gruta y una voz le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, sufro
por amor al Señor Todopoderoso, porque los israelitas han roto la alianza, han destruido tus altares y han matado a tus profetas. Solo he quedado yo y me buscan para matarme. El Señor le dijo, anda, regresa a Damasco por el camino del desierto, y cuando llegues, unge a Jezabel como rey de Siria, y Jehú, hijo de Nasí, como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Meholá, como profeta suyo y sucesor. Al que escape de la espada de Jezabel lo matará Jehú, y al que escape de la espada de Jehú lo matará Eliseo. Dejaré con vida en Israel a 7,000, aquellos cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuyos labios no lo han besado. Esto es un thriller psicológico y espiritual potentísimo. Miren esto. La palabra Elías significa el Señor está conmigo. Eso significa la palabra Elías. Y Elías es uno de los grandes profetas que es capaz de hacer que Dios haga cosas para demostrarle al pueblo que el poder está con él. Es impresionante. Pero Elías, el éxito lo condena a una profunda depresión. Una de las causas más grandes ahora de depresión es cuando la gente logra todo lo que quiere lograr, a nivel material, por ejemplo. O cuando lo ascienden al piso más alto de la empresa, la gente cae en una depresión. O cuando logra ese título universitario, al otro día amanecen los muchachos deprimidos. Estamos hablando de 500 años antes de Cristo. Y hace una descripción, bueno, yo sé que es un poquito exagerado decirlo, pero una descripción clínica de lo que sucede entre un ser humano cuando se deja seducir por el éxito externo y no logra la conquista interna. Primero hay que ganar la primera batalla que hay que ganar es interna. Porque si no todo se desmorona. Entonces Elías lo primero que hace es aislarse. Ojo con este signo, porque cuando usted ve a su esposa, a su hijo, a su hija, a su amigo que se aísla mucho, ahí pasa algo. Eso no es normal. Siempre detrás de una cuestión de tipo espiritual y mental nociva, tóxica, hay un aislamiento progresivo. Segundo punto, no tenía energías. La Biblia describe con pelos y señales esto. Hay personas que quisieran hacer muchas cosas y sus energías espirituales y emocionales se acaban. La pila se acaba, la batería se agota. Porque son personas que han gastado mucho en la vida logrando cosas, adquiriendo, son personas muy empoderadas. Esto no le da a gente mediocre. Esto le da a gente muy empoderada, gente que lleva una familia adelante, gente que lleva luchando mucho tiempo por un éxito, gente que lleva adelante un negocio con todo ímpetu. Llega un momento en que le pasa lo de Elías. Se aíslan, se quedan sin fuerzas y se quedan dormidos. O se altera el sueño. O quieren dormir mucho o no son capaces de dormir. Pero el sueño, la alteración del sueño aparece ahí. Yo estoy hablando aquí como si fuera un psiquiatra, pero eso lo está diciendo la Biblia, miren. No tenía ánimo. Y lo último, más grave, esto indica que era una alteración de un espectro altísimo. Quería morirse. Las ideas suicidas. Quítame la vida, ya no quiero vivir más. Por eso cuando ustedes vean estos signos en una persona en su casa, pónganle mucha atención porque puede terminar suicidándose. No es un juego. No es un juego. ¿Qué desencadenó esto? Primero la cuestión del éxito y segundo la amenaza. Porque a veces pensamos que cuando llegamos al éxito en el mundo quedamos como protegidos de cualquier cosa que nos va a pasar. Ahí vino la amenaza de muerte. Te juro que mañana estarás muerto igual que todos los que has matado de mi raza. Y le entra el miedo porque el miedo
es la peor incapacidad que tiene un ser humano. Cuando te entra el miedo, quedas totalmente paralizado, quedas totalmente inmóvil. Puedes perder la mujer de tu vida, puedes perder tu trabajo, puedes perder lo mejor porque el miedo es un paralizante brutal. Por eso 375 veces en la Biblia Dios nos repite, no tengan miedo. No es un juego este asunto, porque nosotros fuimos educados con base en el miedo. Y la Biblia nos libera del miedo. La Biblia es el antídoto contra el miedo. La tormenta de la vida se calma cuando Cristo está despierto. La tormenta estaba horrible. Y los discípulos despiertan a Señor, nos vamos a hundir. Cristo despierto, Cristo de pie, todo se calma. Pero Cristo dormido, todo está empezado. ¿Qué tan vivo está Cristo en ti realmente? Si está totalmente dormido, tu vida es una tempestad. Esto es matemático. Pero si Cristo vivo en ti está despierto, que venga lo que venga. Por eso las personas realmente espirituales son tremendamente valientes. Usted nunca va a encontrar una persona espiritual cobarde, jamás. Y ahí está Cristo, pasando con valentía todo su proceso de pasión, con una dignidad, con un equilibrio interno impresionante. Y este proceso lo lleva al desierto. Ustedes saben que el desierto es un símbolo potentísimo del encuentro con la parte oscura, el encuentro con las fieras. Por eso siempre en el desierto aparecen las fieras. Y las fieras en la Biblia significan nuestros instintos más primarios. Cuando te metes al desierto, empieza la rabia, empieza la lujuria, empieza la necesidad de poder, empieza la agresión, empieza todas estas vainas, todo este asunto, perdón por el colombianismo. Y termina metido en una cueva, es decir, en lugar de enfrentar las fieras del desierto, termina metido en la cueva, y la cueva en la Biblia es volver al vientre materno. Allá estábamos tan felices, tan contentos, nada nos faltaba, nada nos alteraba, la comidita nos llegaba ahí, estábamos tranquilitos, siempre queremos volver al seno materno, por eso entra la cueva. Qué difícil es atravesar el desierto de una crisis, qué difícil es atravesar el desierto de la vida, de los desafíos de la vida, siempre terminamos refugiados en una cueva. Y por eso el ángel lo saca de ahí. Y empieza a darle cosas que hoy en día recomiendan los terapeutas para salir de estas crisis. Descansa y come. Porque eso fue lo que se tragó toda la energía. El descanso, por eso el Shabbat es tan importante para los judíos. Y el Shabbat es un día en que se dedica a las relaciones más íntimas, Dios, la familia, al estudio y a la oración. Recuperarse. Las relaciones familiares nutren cuando no son tóxicas. El estudio nutre cuando se hace en calma, en paz. Y la oración ni se diga. Y lo que hace el ángel es darle alimento físico y espiritual para que él supere la crisis. Y él se vuelve a quedar dormido. Eso indica que la crisis era brutal. Ustedes llevan a una persona al psicólogo, al psiquiatra, 2 años, 3 años, pero una recaída. Lo está diciendo el texto bíblico, no lo estoy diciendo yo. Y esos 40 días le sirven para no encontrar a Dios en cosas que él lo buscaba. Miren donde lo buscó, en la lluvia. Y ahí no estaba. En el fuego, ahí no estaba. En el terremoto, ahí no estaba. En el viento, ahí no estaba. ¿Dónde estaba? En el silencio. Volvemos a lo mismo. Y nos retrocedimos 900 años antes. Lo mismo, es la misma lección.
Dios solo habla en el silencio. Salmo 46, quédate en silencio y sabrás quién es tu Dios. ¿Cómo es la frase? Quédate en silencio y sabrás quién es tu Dios. No me lo crean a mí. Empiecen a hacer un pequeño ejercicio todos los días de encerrarse en su habitación y simplemente sentir la presencia de la divinidad en ti y hacer silencio. Y empezar a ponerle orden a esta loca aquí, porque la espiritualidad está más allá de la cabeza. La espiritualidad está aquí en el corazón, no aquí. Cuando tú logras atravesar este muro de los pensamientos, encuentras el oasis de la divinidad. No me lo crean, búsquenlo, que ahí está. Entonces vemos en este caso otra vez lo mismo de casos que estábamos hablando en las clases pasadas cuando nos gastamos $1.000.000 en una semana. Damos y damos y damos y damos y venimos a este país y damos y damos y no nos reservamos un tiempo para el cuidado personal, para afilar el hacha. ¿Qué le pasó a Elías? No afiló el hacha. Creyó en su éxito, creyó en que él podía conquistar todos los reinos y llegó desde dentro la cuenta de cobro y lo tiró a una crisis profundísima a punto del suicidio como Saúl. Hay que cuidar la interioridad, hay que cuidar los pensamientos, hay que cuidar el cuerpo, hay que cuidar el espíritu y eso no se hace en un segundo, eso requiere tiempo. Todas las grandes cosas de la vida requieren tiempo, requieren dedicación. Las espirituales, mucho más. Cuando ustedes empiezan a reservar este tiempo, todo lo otro, les vuelvo y les repito, empieza a funcionar eficazmente. ¿Los planetas tienen que hacer algún esfuerzo para girar con esa precisión? No. El óvulo y el espermatozoide cuando se unen, la mamá tiene que empezar a hacer fuerza para que ese niño crezca. No. Hay una lógica, hay una fuerza que sostiene eso. ¿Usted tiene que hacer fuerza para que la hierba crezca? No, la hierba crece por una ley natural y una fuerza interna que se llama el creador. Cuando usted se conecta con esa fuerza, que eso se llama espiritualidad, por eso hacemos las dos manos así. Ojo que esto no es un símbolo cristiano católico, esto es traído del lejano oriente, esto es lo que llama un mudra. Y este mudra que es tan común en nuestra iglesia significa mi debilidad se une a la fortaleza de la divinidad. Mi pecado se une a la grandeza de la misericordia de Dios. Mis miedos se unen a la fortaleza del Señor. Todo lo que yo no puedo resolver, lo uno a Dios, para Él nada es imposible. Es una conexión. Del humano con lo exactamente. Por eso Cristo es humano y divino. Cristo es el modelo de lo humano. Precisamente estos personajes que estamos viendo aquí, cuando se desconectan, es que viene toda esta catástrofe. El ciego es una persona desconectada. Cristo le pone las manos, le impone las manos y lo vuelve a conectar con su interioridad. Elías, a pesar de ser el gran profeta, se desconecta y viene toda esta crisis. Preguntas sobre este relato o sobre este tema para pasar al último. Vamos a tomar el micrófono. ¿Nos puede dar un poquito más de información sobre Elías? Porque no conozco muy bien. Así como para entender como una biografía rápida. Bueno, Elías es uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, junto con Isaías, Jeremías, y fue el profeta como que representa como el fuego, como la vitalidad. Es el profeta que representa como lograr todo por Dios, pero como con la violencia, ¿no? También, ¿sí? Es el que pasa espada a todos los sacerdotes de Baal y todo eso.
y tiene grandes símbolos y signos del poder de Dios en él. Y por eso cuando Cristo se transfigura en el monte Tabor, aparece Moisés, que es la ley, pero Elías, que es el fuego devorador. Y por eso aquí es tan impactante ver semejante personaje tan empoderado tirado en el piso, con las armas en el piso, después de haber tenido el éxito que tuvo, que fue pasar 400 y tantos sacerdotes a espada, que eran adoradores del dios Baal. ¿Cuál fue su mal? O sea, ¿qué fue lo que hizo mal? Desconectarse. Desconectar. Sencillo. Así. Esa conexión, padre, que usted explica y que no es fácil, pero no es imposible, por lo que las formas que nos lo está explicando. Eso es lo que me llama la atención de la Virgen María. Porque de todos los personajes que yo he podido ver en la Biblia, es la única que nunca se desconectó, y aún en esa crisis terrible que vio al hijo pasar ahí en el Vía Crucis, aunque toda la vida, pero en esa parte, ella estaba al pie de la cruz, de pie. De pie. Uh-huh. Porque no hubo nunca esa desconexión con lo divino. Ella era humana y llegar a esa altura. Por eso ella es el modelo. Muy buen comentario, porque hay uno de los padres de la iglesia, no recuerdo cuál es, que dice que María primero concibió a Cristo en su corazón, en su interioridad, y después lo concibió en su parte física, ¿no? Eso es muy hermoso. O sea, primero fue esa profunda conexión con lo divino para que lo divino apareciera en lo humano. Y por eso la Biblia dice, y guardaba todas esas cosas en profunda meditación. Y por los frutos los conoceréis. ¿De dónde sacaba su fortaleza? Para enfrentar cosas tremendas que le tocó. Esa es la gran lección de la Biblia. Hay católicos un poco infantiles que creen que porque van a la iglesia no les va a pasar nada malo. Eso es un infantilismo. Uno tiene que pasar por la enfermedad, uno tiene que pasar por la crisis, por la traición, uno tiene que pasar por la caída. Lo que hace la espiritualidad es que tú pasas ese río tormentoso en serenidad. Esa es la diferencia. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú estás ahí conmigo. El día que usted crea eso, hasta los tuétanos, hermanos, le cambia la vida. Que sabes que hay una compañía, hay una fuerza ahí. Una vez le preguntaron a la Madre Teresa de Calcuta, donde usted le pudiera dar un mensaje a todos los seres de la tierra, uno solo, ¿cuál sería ese mensaje? Y la Madre Teresa dijo que no están solos. Porque el ego te hace creer que estás solo, que estás abandonado, que nadie te quiere, que eres lo peor. Eso es la tarea del ego. Superar el ego, que eso es lo que la Biblia llama morir a sí mismo. Morir al ego, entras en el terreno de la confianza, de la paz, de la alegría, y te das cuenta que las manos de Dios están ahí contigo siempre. Yo estaré con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Wow, gracias. Lo creo y eso me da la serenidad para vivir. Y si encuentro otro hermano que está en lo mismo, ya nos damos la mano y ya somos dos. Si encontramos otro, somos tres. Y ya es una comunidad de gente valerosa y valiente. ¿Por qué creen que 12 personas transformaron el mundo? Hoy con todo lo que tenemos no somos capaces. No tenían ni internet, ni aviones, ni teléfono, nada. Eso es lo que hace la fuerza del Espíritu. La fuerza del Espíritu. La fuerza de esa conexión. Dale. Bueno, hay una frase que anoche la escuché de una sister que dice que Jesús es un mendigo de amor, de nuestro amor. Que si nosotros amáramos a
Cristo como lo tenemos que amar, Él busca ansioso nuestro amor hacia Él. Entonces, eso me llega a mí de que en verdad amo a Cristo para estar bien con los demás. Exacto. Por eso el primer mandamiento es a los demás, pero empieza contigo. Nosotros en el catolicismo hemos hecho mucho énfasis en amar a los demás. ¿Y de dónde sacamos aquí? Pues para no, o sea, esta parte de como a mí eso no le hemos hecho énfasis, y ahí empieza todo. Cristo le pone las manos en los ojos, ve adentro, ahí es donde tiene que empezar el amor, ahí es donde tiene que encender el fuego. Alberto Hurtado, que es el gran santo de Chile, decía, ¿qué es la espiritualidad? Él decía, es un fuego que enciende otro fuego, un fuego que enciende otro fuego, un fuego que enciende otro fuego. Pero hay que encenderlo. Si estamos apagados y nos dedicamos a hacer el bien a los demás, terminamos hartos y resentidos y pidiendo que nos devuelvan lo mismo. Ah, pues yo lo hice por ti, ahora te toca a ti. Cuando el fuego está encendido no necesitamos pedir recompensa. Porque el fuego es inextinguible. Mire lo que pasa la noche de Pascua. Vamos compartiendo el fuego y en lugar de disminuirse se aumenta, ¿no? En medio de la oscuridad. Padre, una pregunta. En nuestro diario vivir como padres de familia, muchos tenemos esa dificultad de ver a nuestros hijos tan desconectados de la realidad por los que nos muestra el mundo hoy en día. Es muy diferente a lo que muchos vivimos atrás. ¿Hay alguna manera, algún consejo en que nosotros podamos ayudar a nuestros hijos a ver la realidad de una manera diferente? Cuando tú la vivas diferente, ellos lo van a vivir diferente. La educación de un hijo no se puede hacer a punta de teorías, porque los muchachos en la época formativa, las ideas no entran dentro de ellos, ellos aprenden a través de imágenes. Eso está comprobado científicamente. Por eso es que los muchachos no siguen los consejos de sus padres muchas veces, pero las imágenes sí. Si un muchacho ve a un padre feliz, auténtico en su fe, quiere vivir esa fe, porque ve el resultado. Pero si un muchacho ve a un papá todos los días de rodillas, pero que después va a madrear, va a insultar, es deshonesto, y dice, no, esto no sirve. Olvídate, eso no. La imagen que tiene que ser compacta y coherente. Porque del primer año a los 12, 13 años, el muchacho no aprende con palabras, aprende con imágenes. Por eso la Biblia está llena de imágenes. La Biblia está llena de símbolos. Porque el símbolo es lo único que puede estructurar tu parte consciente e inconsciente. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para ser mejor papá? Sé mejor ser humano. No hay otra. Sé mejor ser humano. Si tú eres mejor ser humano, tu hijo será mejor ser humano también, sin decirle una sola palabra, imagínate. Por eso Francisco de Asís decía, predica, predica, y si no alcanzas a hacerlo, hazlo con palabras. Un comentario, los jóvenes escuchan más por los ojos, ¿no?, que por los oídos. Sí, total. A mí yo me escandalicé, yo que no me escandalizo casi nada, pero me escandalicé en la parroquia de San Pío. San Píos aquí empezamos a reunir un grupo de jóvenes y creció bastante, que fueron como 230 jóvenes. Y los íbamos pasando por un retiro que creamos nosotros ahí. Los pasábamos por un retiro cada 6 meses. Y una de las cosas que más aparecía ahí era, más o menos, Padre, ¿cómo nos liberamos de padres tan religiosos? Imagínense eso. ¿Cómo nos liberamos de padres tan religiosos? Eso es una cosa muy fuerte. Eso indica una división entre práctica religiosa y vida. Bueno, no hace uno lo que predica. Exactamente. Es un problema que tenemos aquí en Occidente muy, muy grande, muy fuerte. ¿Quién más? Para pasar al último caso. Ok. Pero eso yo creo que ese problema, quizás yo creo que a muchos de nosotros como primeras generaciones que tenemos aquí,
tenemos ese problema porque nos dedicamos tanto tiempo a querer adaptarnos que nos olvidamos de nuestros hijos. Cometimos tantos errores que ahora que queremos corregir nuestras vidas, la única solución que agarramos es la iglesia. Entonces, ellos también se les hace muy difícil perdonarnos. Entonces, ese es el trabajo, bueno, lo personal que me está pasando. Ahora, para poder yo enmendar todo lo que hice, me ha costado y se vuelven ellos una piedra que me quieren hacer caer. Y a veces, como Elías, yo no soy Elías, imagínense. Entonces, es tan difícil, o sea, poder superar eso, el adaptarse en este país y luego tener los hijos que, por otro lado, están haciendo lo que les da la gana y que ya no respetan, sino están luchando en querer superar todo su pasado y poder tener al fin una familia pues normal. En mi caso sí es. Entonces, eso es, a veces no encuentro la solución. O sea, a veces digo, pues, ¿qué hago entonces? Me voy a la vida de antes y porque sí, como usted dice, a veces le dicen que uno, pues de qué sirve que va a la iglesia si todavía le siguen echando en cara el pasado a uno. Pero no se dan cuenta que pues por lo menos tienen una vida mejor que antes. Yo respondería a esa pregunta, muy buen comentario en el sentido de la naturaleza humana tiene una sabiduría tan profunda que se parece mucho a la tierra, ¿no? Hay un tiempo para sembrar, hay un tiempo para esperar y hay un tiempo para cosechar, ¿no? Y ese ritmo no se puede alterar. Lo mismo pasa con los hijos. Hay un tiempo para sembrar. Si en ese momento de sembrar hay ausencia, eso genera un profundo dolor y resentimiento en los muchachos. Y como fue en la edad más sensible, es muy difícil movilizar eso. Porque fue en la etapa de la siembra, en la que tenía que estar presente con todo el adulto, ¿sí? Entonces, porque todo dolor se convierte en rabia y todo rabia en resentimiento. Es un proceso. Un dolor que no se expresa se convierte en resentimiento y un resentimiento se convierte en rebeldía y en todo esto. Y en mucho resentimiento, pero es un dolor. El dolor de que no estuviste, el dolor que cuando te necesité no estabas, el dolor que cuando necesitaba quien me consolara no estabas. Es muy profundo porque en esa etapa el niño no tiene todas las herramientas que tenemos de adulto para enfrentar cosas difíciles. Y eso queda congelado dentro. Congelado. A no ser que se haga un trabajo muy profundo, como muchos jóvenes también lo hacen y dicen, por fin perdoné a mi papá. Pero es un proceso. También ese es el camino espiritual que ellos tienen que hacer en su desierto de esas familias, porque estos son cadenas, ¿no? Son cadenas que vienen desde nuestros ancestros también. Porque apenas ahora estamos empezando a entender cómo estas cosas. Paciencia y usted seguir su camino, sin decaer, porque es su camino. Y también es una luz. Así sus hijos tengan ese dolor, usted sigue siendo una luz. Padre, otra vez muchísimas gracias, como siempre. Sus palabras están muy claras. Y ahorita estaba hablando con Salomé y otros de aquí. Platicamos de un camino para seguir a Dios. Somos padres de familia. Muchos de aquí no nos habíamos conocido, entre ellos tampoco. Pero ¿qué opina usted que de aquí de este grupo salga un grupo de 10, 12 gentes que nos juntemos, que seamos, nos reunamos como un grupo de oración una vez a la semana? Porque nos tenemos que ayudar. Total. Salimos de aquí emocionados con esa plática, pero estamos solos, aislados. Pero cuando los mismos gentes, nosotros, tenemos los mismos problemas en la casa, tenemos pero podemos juntar una vez a la semana, 10, 12 cuates, platicando, donde el centro de la oración es primero el Evangelio, una reflexión evangélica. Luego poder platicar de un caso de vida y platicar entre nosotros, pues era extraordinario. Entonces, antes sé que es su última plática de esta parte seria, pero que nos pudiera decir si es una buena idea que de aquí salgan un grupo o hasta 2 grupos de 10 gentes. ¿Qué significaría para ellos y qué veríamos? Porque todo lo que usted dice son cosas que nos llevan al corazón. Saca la Biblia a varias gentes y dice, es que es por ahí, pero solo no puedo. ¿Qué recomienda usted para intentar esos grupos? Pues te respondo como el maestro, ¿no?, de Nazaret. Él lo primero que hizo fue formar un grupo, ¿no?
esto es hecho para comunidad. Esto individualmente es muy duro vivirlo, ¿no? Es muy complicado. Pero cuando hay estoy totalmente de acuerdo contigo, que uno de los frutos que podríamos sacar de aquí es empezar a organizar comunidades, donde el centro sea Cristo, el Evangelio, y pudiéramos fortalecernos como hermanos, como amigos, como personas, y generarles esos lazos espirituales que necesitamos para poder enfrentar, porque el mundo se va a poner cada vez más rápido, más complejo, más difícil, y necesitamos estar amarrados con personas que hayan salido ya de la aldea y hayan pasado a la intimidad con Cristo. Lo del primer caso, ¿no? El primer caso del ciego, ¿no? Él mismo nos lo está diciendo, salgan de allá, de esa toxicidad, y pasen aquí. ¿Puedo agregar algo? Sí, claro. Formar ese grupo, usted lo mencionó hace rato, no podemos navegar solos. Se necesita lo que mencionó hace rato, un director espiritual que nos sepa guiar. De otra manera, tenemos un ciego guiando a otro ciego entre nosotros mismos. ¿Sí me explico? Sí, claro. Se necesita un director espiritual ahí. O una persona Alguien que pueda tener el valor y la valentía de llevar la barca, porque el Espíritu Santo va a hacer su trabajo ahí, porque esto es de Dios. ¿Sí me hago entender? Sí. Pero entre más estemos dispuestos los humanos a ese trabajo espiritual, mejor, porque se van a presentar dudas, dificultades y todo eso. Pero ahí estamos los sacerdotes para colaborar por los lados también. Y los diáconos. Buenas noches a todos, me llamo Flavio. Esto es más como un testimonio. Hace un año y un poquito más, un año atrás, yo me sentía y me siento todavía aún pasando ese río de incertidumbre y estoy pasando. Quiero llegar al lugar donde el Padre me dijo, he conocido unos hermanos muy grandes, una amistad muy bonita con todo el grupo que conozco, Álvaro, no quiero decir nombres, José, no quiero decir nombres, lo digo. Y Manuelito, me acuerdo de Manuel una vez, estábamos en el parqueo y me escuchó y estuvimos hablando horas. Y esto es verídico. Tenemos que hacer una comunidad bonita, toma tiempo, toma sacrificio, pero no es un sacrificio. Cuando uno hace las cosas, el Espíritu Santo nos va a ayudar. Me hizo llorar sus palabras, Padre, son muy bonitas. Gracias por el tiempo que nos da, lo que está compartiendo con nosotros. Y aquí estamos, diácono Río, igual es increíble. El Espíritu Santo nos va a ayudar a hacer unos grupos. Estamos aquí todos para apoyarnos y ayudar. Gracias. A ti, gracias. Bueno, Padre, para agregar con lo de los grupos, yo ya formo parte de uno. Tenemos apoyo de sacerdotes también que nos acompañan. De vez cuando ellos tienen su tiempo, llegan y comparten con nosotros. bueno, entonces ahí se pueden unir los que quieran. Bueno, último caso. El último caso que les quiero compartir está también en Marcos, en el capítulo 1, versículo 40, ¿no? Aquí lo tenemos para terminar, para cerrar con broche de oro. Es la sanación de un leproso. 1:40 al 45. Cortito. Se le acercó un leproso y le suplicó de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Jesús, compadecido, extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Entonces lo despidió advirtiéndole seriamente: no se lo digas a nadie. Vete, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que les conste que has quedado sano. Él, sin embargo, tan pronto como se fue, comenzó a divulgar entusiasmado lo ocurrido, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente a ninguna ciudad.
Tenía que quedarse fuera en lugares al despoblado y aún así seguían acudiendo a él de todas partes. Bueno, el leproso es un símbolo también bíblico de la cultura hebrea. Cuando la cultura hebrea quiere representar una persona que se considera indigna, culpable y que tiene una pésima relación consigo mismo, ahí aparece el leproso. Cuando tú no te haces, eso es una cosa bien, va en la línea de lo que hemos hablado esta noche, cuando tú tienes una pelea contigo mismo, siempre encuentras gente que va a pelear contigo por todo. Cuando tú te rechazas, siempre encuentras mucha gente que te rechaza. Y cuando tú estás invadido por la culpa, que esto es uno de los males más grandes que tenemos los humanos, porque la culpa nace antes de que tengamos uso de razón. Esto es un dato científico, ¿no? La culpa es una cuestión que acompaña al ser humano casi desde la adquisición del lenguaje, ¿no? Entonces, cuando la culpa está allí, viene esta sensación de rechazo, de sentir que no valgo, de sentir que no soy digno. Eso se representa en la Biblia con la lepra. Por eso la gente no podía estar en la ciudad con la lepra, sino que tenía que estar en los caminos, porque la lepra era un símbolo de indignidad, precisamente, de estar sucio, de estar, como tantas veces nos sentimos, ¿no? Y tenían que vivir gritando por los caminos, soy impuro, para que nadie los mirara y nadie los tocara. Entonces el aislamiento, la soledad que vivía esta gente era brutal. Brutal. La agonía en vida, la muerte en vida. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Lo primero que hace es compadecerse. Ojo, no sobreprotegerlo. Hay una diferencia entre la compasión y la sobreprotección. La compasión lleva a la curación. La sobreprotección lleva a que esta persona se quede infantil toda la vida. No, lo que Jesús hace es poner adultez en medio de la infantilización de la cultura. Extiende la mano, porque nadie los podía tocar. Jesucristo toca tu lepra. Ojo con esto. Eso que para ti es tan doloroso, eso que no quieres que nadie sepa, eso que te hace sentir avergonzado, Cristo lo toca para curarlo, para sanarlo. Él no se avergüenza de tus llagas. Él no se avergüenza de tu lepra espiritual. Él quiere tocarla porque quiere estar contigo en ese drama para sacarte de allí. Primero, compasión, entiende lo que pasa dentro de ti. Segundo, lo toca, hay un contacto físico, o sea, entra en contacto con él. Perdón, extiende la mano, el contacto, y después lo toca. Es decir, transmite otra vez su fuerza a través de este acto de amor a la persona que no tiene nada de amor. Nadie lo mira, nadie lo puede abrazar, él no puede abrazar a nadie, no puede tener relación de amistad con nadie, es el aislamiento total y Jesús le hace y le devuelve su dignidad como persona. Todos necesitamos en la vida un rinconcito en donde seamos amados y aceptados tal como somos, para poder empezar a surgir, a caminar, a evolucionar. Ese rincón es el corazón de Dios y por eso aquí la palabra compasión significa ese rasgo maternal de Dios con los humanos. Entonces, esta reunión, por favor, les pido el favor de que usted ya no se sienta más solo con eso que te avergüenza, que no le cuentas a nadie, ese error, esa fatiga, esa cosa que es íntima tuya, que es como una lepra, pero no se la cuentas. Jesús quiere entrar allá y tocar con compasión, con cariño, como una madre que toca a su hijo. Necesitamos ese espacio para sobrevivir, para empezar a caminar en los caminos de la sanación, de la fe y de la renovación interna. Y aparece el ejercicio de la palabra. Mire que aquí no hay saliva, aquí no hay imposición, sino que aparece la palabra creadora. Yo quiero, queda limpio. Yo quiero, te ayudo, queda limpio, te acepto. Yo quiero, te ayudo,
queda limpio, te acepto tal como eres. La gente que es demasiado moralista piensa que esto es como llevar a la gente a un libertinaje, o sea, es todo lo contrario. Cuando una persona siente ese espacio en que es amado, es aceptado, se le acaban los motivos para ser malo. Se le acaban los motivos destructores. Se le acaban los motivos para autodestruirse. Porque lo que estas personas necesitan y todos necesitamos es una gotita, un pedacito de pan y un vasito de agua de amor, de comprensión. Eso nos lo da el Maestro de Nazaret. Yo quiero, queda limpio. Porque lo único que limpia es el amor. Lo único que purifica es el amor. Lo único que sacia la sed es el amor. Lo único. Por eso la Biblia dice, Dios es amor. Theos estin ágape en griego. O sea, Dios igual amor. Amor igual Dios. Ustedes lo ven con esos animalitos que a veces rescatan, que están llenos de agresividad porque han sido abandonados. Empiezan a darles un poco de cariño, alimento y se convierten en mansas palomas. Eso es lo que hace el amor en la vida de una persona. Transformar toda esa rabia, todo ese resentimiento, toda esa insatisfacción en alimento interno. Entonces esa lepra, cada uno la tiene que identificar, ¿no? Ilusiones, apegos, egos, acusaciones, culpas, ese diálogo interno que constante, ojo que una de las claves para el progreso en la vida espiritual está en la corrección del diálogo interno. Usted todo el día está hablando con usted mismo, todo el día. Y lo que está hablando con usted mismo es basura. Basura. Y esa basura es la que crea su realidad. Cambia el diálogo interno. Yo quiero, queda limpio. Yo les voy a decir cómo cambio yo mi diálogo interno. Yo constantemente estoy revisando las frases de la Biblia que a mí más me llegan al corazón. Y yo todo el día las estoy repitiendo, en silencio. Señor es mi pastor, nada me falta. La puedo repetir 10 veces mientras voy de mi casa a la oficina. Voy manejando, si Dios está conmigo, nadie estará contra mí. Y eso me nutre, eso me fortalece. Y dejo de pensar todo lo tóxico que... Porque todo lo que hay en el cerebro es prestado. Es lo que has oído desde niño. Es prestado. Hay que cambiarlo. Por eso lo primero que hacemos en la misa es escuchar esas palabras de sabiduría. Y por eso Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿a quién vamos a ir si tus palabras transmiten vida? ¿A quién vamos a ir si tus palabras transmiten vida? ¿Dónde vamos a encontrar esas palabras, ese vaso de alivio? ¿Dónde? Solo en ti, no más. Yo quiero. Queda limpio. Compasión, extender la mano, tocar y utilizar la palabra para cambiar el diálogo interno. Póngase a pensar, tome conciencia de qué es el diálogo que usted lleva con usted cuando va manejando. Tome conciencia, te va a dar cuenta, son puras autoacusaciones, son puros miedos, son puras angustias, son pura desconfianza. ¿Cómo va a funcionar una vida así? Por eso San Pablo dice, renuévense por el cambio de su mente. Empiecen la renovación por el cambio de mentalidad. Lo dice San Pablo en la carta a los Romanos. Lo que hace Jesús aquí es cambiar un código por otro. Y hacerle sentir a esta persona que por muy indigno que se sienta, el amor de Dios traspasa todo eso, todo eso. El ejemplo que ponen del billete, ¿no? Un billete de $100 lo arrugamos, lo pisoteamos, lo metemos al pantano, después lo lavamos y queda el mismo billete de 100, el valor no se ha perdido. Ya la revolcada la traigo, nomás falta que me limpie. Bueno, somos legión aquí, somos legión, tranquilo, no estás solo. Bienvenido al club. Bueno, entonces, estos textos nos muestran que no podemos entender lo humano
lo espiritual, perdón, sin estas condiciones humanas. Miren que detrás de esto hay miedos, sensaciones de indignidad, culpa, alejamiento, desconexión con la identidad espiritual. Hay una dimensión que es cognitiva y emocional, pero también está la otra, que es la que Cristo transmite, que es la divina, la sobrenatural, a través de la imposición de manos, a través de la saliva, a través de las palabras, del abrazo, de tocar. Cristo te toca a ti esta noche, hayas hecho lo que hayas hecho, para que empieces a surgir, te da un empujón, te da un subidón de amor y de dignidad para que tú empieces a caminar de una vez. Y ese amor no se va a agotar, es una fuente que no se agota. Está ahí siempre para ti, siempre. Por eso cuando comulgamos, Él se convierte en uno con nosotros. Cuando tomamos su sangre, Él se convierte en uno con nosotros. Cuando escuchamos sus palabras, es nuestro cerebro y nuestro corazón que empiezan a ser también uno con nosotros. Cuando uno escucha, por ejemplo, esa palabra del Salmo, el Señor es mi fuerza y mi energía, el Señor es mi salvación, el Señor es mi fuerza y mi energía. Haga el ejercicio, lo desafío a que lo haga. Repita esa frase hasta que se sacie y verá que usted, ¡ay! ¡Qué paz la que siento! ¡Qué serenidad! Porque metiste el diálogo de Dios dentro de ti. Cambiaste el código interno. Preguntas de este caso o de este tema. No todos a la vez, uno por uno. Aquí hay que identificar cuál es la lepra. Todos la tenemos, o si no, no tendríamos en qué trabajar. Ojo, muchachos, la lepra es necesaria. ya te doy la palabra. Porque si no existiera la lepra, ¿en qué íbamos a trabajar espiritualmente? No tendríamos, ya seríamos ángeles. La ceguera es necesaria. O si no, ¿cuándo adquiriríamos la iluminación espiritual? No tendríamos en qué trabajar. Y ya te doy la palabra a ti. Primero él, después tú. Dime. Sí, padre, mire, ahorita estaba buscando la forma de hacer la pregunta, pero justamente cuando estaba tratando de figurar cómo hacerla, dice usted que la lepra es necesaria. Yo creo que, bueno, en mi caso, la razón por la que me empecé a abrir a estas pláticas fue justamente por lo que usted acaba de decir. La ansiedad, la depresión de repente nos hace reaccionar como yo vi la primera plática que se dio no vine yo, era mi intención venir, no pude venir. Te lo perdonamos. Y entonces vine de alguna forma digamos desesperado, ¿no? Porque son cosas se tienen que ver con ese tipo de cosas del diario vivir, con todo lo que se enfrenta, ¿no? Entonces se tiene que buscar la forma, y qué mejor lugar que la iglesia, ¿no? O sea, yo crecí en una familia muy católica. Mis papás siempre no vi yo otra cosa más que esa fuerza de mis papás de seguir. Pero como se decía al principio, lo que empecé yo a ver en la segunda plática fue que hace falta más que el... No sé, la verdad no sé cómo decirlo, pero cada quien crece con diferentes, le afectan uno diferentes cosas. Sí, claro. En su niñez, ¿no? Y yo siendo adolescente tuve una niñez feliz, nada más que supuestamente, o sea, siempre tuve duda yo que me detectaron depresión a mis 14 años, pero nunca
nunca se trató, o sea, no, yo no, la verdad yo no me sentía, no me sentí infeliz. Avanzando 30 años, me doy cuenta que eso que me detectaron a mí a mis 14 años, no se trató debidamente. Entonces ahorita, por todo el ajetreo de la vida y cosas así, me di cuenta que tenía que buscar algo como esto. Y pues la verdad que me ha servido mucho y mi intención es seguir participar en uno de los grupos, ¿no? Ah, qué bien, qué bien. Porque como decía, no va a ser suficiente como decir, bueno, ya tomé las pláticas y de aquí pues ya estuvo, ¿no? Entonces hace falta darle continuidad a algo tan importante. Ya viene el tiempo. Disculpe. Gracias por tus palabras. Gracias a usted, padre. Pues yo solo quería saber qué es lepra. Ah, ya. La lepra es una enfermedad muy infecciosa que empieza a podrir la carne y se empiezan a caer las partes. Ya no se ve mucho de eso, sí se ven, pero ya no tanto como en la época de Jesús, que la medicina no estaba tan evolucionada como ahora. Padre, tengo una pregunta. Bueno, primeramente gracias, obviamente, por toda esta información que nos está dando, ¿verdad? Muy valiosa, porque pues ahora sí que toda la gente que venimos aquí, de cierta forma, venimos buscando una ayuda, ¿no? Venimos, ¿verdad? Mucha gente la podemos explicar, mucha gente la podemos gritar, mucha gente la podemos callar, ¿verdad? Porque al final de cuentas la salud mental sigue siendo un tabú, ¿verdad? Para toda la, Sí, mucho. para la comunidad. Mucho. Y prácticamente la pregunta que tengo es, ¿qué sugiere usted, ¿verdad? Para tratar de encontrar esos, la palabra que había dicho, ¿verdad? Encontrar esos problemas, ¿verdad? Que nos están carriendo desde tiempo atrás. Terapia en dado caso sería, obviamente, un guía espiritual como usted, pues sé que estaría muy ocupado, ¿verdad? Con tanta gente enfermada, pero guías como terapias para tratar de encontrar y empezar a enfocarse en cuál es el problema, ¿verdad? Y pues tratar de solucionarlo, ¿verdad? Que al final de cuentas, como te vuelvo a decir, ¿verdad? La mayoría de la gente, ¿verdad? Nos podemos callar, ¿verdad? Mucha gente sufrimos de depresión, ansiedad, Sí. consecuencias a eso, ¿verdad? Pues alcoholismo, drogadicciones, cosas, ¿verdad? Que al final de cuentas es algo que tenemos que cargar, que lo dice, ¿verdad? Pero pues sí, ¿verdad? Tenemos que encontrar, ¿verdad? La solución, ¿verdad? Más a fondo. Obviamente la espiritualidad, como le digo, usted la información que ha dado ahorita aquí ha sido espléndida, ¿verdad? En estos 3 días, ¿verdad? Si yo hubiera sabido de eso, cómo tratar de canalizar, ¿verdad? Las fuerzas, ¿verdad? Que a lo mejor 2, 3 años atrás tenía que haberlas canalizado por el lado correcto, ¿verdad? Me hubiera ayudado mucho, ¿verdad? Okay. Ahorita de aquí en adelante voy a llevarlo a cabo. Pero sé que hay mucha gente, ¿verdad? Que necesita ayuda o que necesita ayuda, ¿verdad? Había unas parroquias en San Marcos, ¿verdad? Que ofrecían anteriormente, ¿verdad? Consejería. Fueron uno de los que me ayudaron mucho a mí. Hace 2, 3 años atrás. María Inmaculada en algún momento no trataría de añadir algo así para la comunidad, ¿verdad? Sabemos, como le vuelvo a decir, la salud mental es algo que nos está agobiando ahorita profundamente. Nomás brevemente, sabemos hace 3 años atrás, casi 4, la comunidad de María Inmaculada tuvo más de 3, 4 suicidios, ¿verdad? De adolescentes, ¿verdad? Debido a esto, ¿verdad? Hey. Entonces, ¿qué podríamos hacer o qué podría hacer María Inmaculada para tratar de que no más que era una plática, ¿verdad? Muy interesante, muy educativa, pero llevarlo más allá? Sí. Yo sueño, de verdad, sueño con una iglesia en donde todos estos factores estén integrados y donde la parroquia pueda ofrecer espacios para el crecimiento físico, para la salud física, para la salud espiritual y la salud mental. Es un ideal bastante alto porque apenas estamos, esta es de las pocas parroquias donde yo he estado en donde hay un espacio al menos para hablarlo. Y eso ya es un avance.
Ya es un avance de que estemos hablando aquí de esto a la luz de la Sagrada Escritura, a la luz de los últimos avances de la ciencia, en fin. Ya eso es un avance, manos a la obra, en ese sentido es un grupo que va muy bien enfocado en ese sentido. Ahora, falta el segundo momento, cómo empezar a dar soluciones. O sea, si yo fuera el párroco, pues yo podría decirte muchas cosas, pero como no lo soy, cuando evaluemos este trabajo con el Padre Alfonso, yo personalmente me voy a encargar de llevar este comentario. Pero el poder de hacer cambios y cosas no están en mí. Pero con los muchachos que dirigen, vamos a llevar todas estas inquietudes y de pronto podemos pasar a un segundo nivel. Sería lo ideal. Porque en los evangelios hablan 89 veces de curación. Eso es muy... O sea que el tema de la salud era muy importante para Jesús. Era un tema vital para Jesús. Y la iglesia tiene que ser una iglesia curativa. De hecho, la palabra salvación y la palabra curación tienen la misma raíz en griego. Entonces, esto que acabas de tocar es muy importante. No solo vienen espíritus a la misa, también vienen historias. Vienen traumas, vienen dolores, vienen duelos, vienen divorcios, Entonces, yo pienso que la iglesia tiene que enfocar sus armas a dar solución y respuesta a todo esto. Porque esa es su esencia, la salud en todas las áreas. Padre, quería preguntarle qué opina usted de esto que se escucha mucho y a veces, bueno, en lo personal lo escucho mucho en grupos a donde estoy o a veces lo escucha uno en el día a día de muchas personas y es que entre más esté uno cerca de Dios, más el enemigo lo ataca o entre más estés haciendo ministerios, estés de un camino firme hacia Dios, más empiezas a ser atacado y más pruebas, etc. ¿Cuál es su opinión frente a ese punto? Yo pienso que desde que nacemos hasta que morimos estamos siendo atacados. ¿Pero es real? Yo pensaría que tiende a ser lo contrario. ¿Por qué? Cuando tú tomas esta maravilla que se llama la Sagrada Escritura, una de las grandes verdades que hay aquí es que hay un solo poder. No existen más poderes. Y ese poder es Dios. ¿Sí? Cuando tú te refugias bajo la sombra de ese árbol, nada puede atacarte ni nada puede alterarte. El problema es meterte allá, el trabajo tiene que ser en meterte allá. Pero nosotros tenemos una iglesia donde se cree más en el demonio que en el poder de Dios, en donde se cree más en el pecado que en la gracia, en donde se cree más en el problema que en la solución al problema. Y eso también es una falla de salud mental. Porque si nosotros estamos aquí a oscuras, ¿qué nos ganamos con darle golpes a la oscuridad, darle patadas a la oscuridad? Basta con que prendas el bombillo y se va a la oscuridad. Si la luz está, la oscuridad no está, a punto. Es un principio físico y es un principio espiritual. Yo soy la luz del mundo. El que camina a mi lado no está en tinieblas, sino que tiene la luz de la vida, punto. Entonces, es como si la Biblia dijera, el que está junto a mí, la tiniebla tiene poder de meter e interferir. No, cuando entre más estás en la luz, menos poder tiene la tiniebla. Ahora, que cuando tú te metes a estos procesos espirituales, empiezan a aparecerte tus fantasmas, tus demonios, las cosas que no has resuelto, que obvio, pero es porque no has hecho un trabajo desde hace años. Si a mí me ponen a recorrer 20 millas en este momento, primero se me vuelve a romper y segundo me muero porque no estoy entrenado. No puedo. La vida espiritual es un entrenamiento diario. Y entre más entrenado vas, más fuerte eres y más luz eres para que la tiniebla no entre. Aquí donde tuviéramos toda la luz, ¿en dónde está la tiniebla? Es cuando apagamos la luz que llega a la tiniebla. Por eso toda la Biblia habla de la luz. Cristo es la luz, hágase la luz y la iluminación. Todo habla de eso. Y del vencimiento de esa tiniebla. No habla de que la tiniebla tiene un poder sobre la luz, es todo lo contrario. Es que la luz derrota a la tiniebla.
Y físicamente lo comprobamos. Entras a una habitación absolutamente oscura, una persona insensata se pone a darle golpes. Vamos a sacar esta oscuridad, a ver. Vámonos todos con libros a ver qué es. Te puedes pasar toda la vida en eso. En eso es mucha gente a nivel espiritual haciendo eso. Prende la luz. Conéctate a la fuerza, conéctate al poder del Espíritu. Eso no quiere decir que no vamos a tener tentaciones, que no vamos a tener dificultades, pero cuando estás en la luz son más llevaderas. Por allí quería yo ir una pregunta. La lepra, con el texto que habló, hay lepras en mi vida que yo tengo que aceptarlas. Es que el inicio de la curación es aceptar que nacemos con esto y que eso tiene un sentido. Lo que pasa es que el problema en que nos han metido una esquizofrenia espiritual es que tenemos que golpear y sacar. No se va a ir. Solamente se puede transformar cuando empiezas a aceptar y cuando empiezas a entender que es necesario, porque ahí hay un trabajo. Si tu lepra es el ego, esa lepra te está diciendo que el trabajo que lo tienes que hacer es en el amor. Si tu lepra es en la búsqueda de poder, esa lepra te está diciendo que el trabajo lo tienes que hacer bajo el signo de la humildad. Si tu lepra es, por ejemplo, la mentira, esa lepra te está diciendo que tienes que ejercitarte en la verdad y en eliminar el miedo a decir la verdad. La lepra te está indicando el camino espiritual. Esa es la importancia de la lepra. Esa es la importancia del pecado. El pecado es un indicador de cuál es el trabajo espiritual que tienes que hacer para que no pierdas tiempo en otras cosas. Porque el pecado dominante de él es diferente al pecado dominante mío y al tuyo. Los tres tenemos que hacer trabajo espiritual, pero en diferentes áreas. ¿Qué es lo que me indica cuál es el área que yo tengo que trabajar? Mi pecado. Pero y por eso yo hablo de mí. A veces cuando no quiero aceptar eso, es cuando empiezo a tirar golpes al aire, como usted decía ahorita con la oscuridad. Sí, total. Y tirarle golpes a los demás y decir que los demás son los malos y que los demás me están haciendo daño. Todo tiene que ver con los demás. Bueno. Podremos llamarle a la lepra miseria, es la miseria que tenemos. Sí, sí. Esa miseria nos la dio, nos creó Jesús con esa miseria. Sí. Porque esa miseria es la que te hace entender que hay que meter oro allí. Y para llevar oro ahí hay que hacer un trabajo. Y aquí a esta tierra venimos a hacer un trabajo espiritual. Padre, a lo que decía más o menos a lo que le quiero entender al diácono Will, como le estaba comentando a usted hace rato, yo soy un adicto al alcohol y drogas. Gracias a Dios ya tengo 6 años ya sobrio. El primer paso de Alcohólicos Anónimos es que tenemos que aceptar que tenemos un problema. Total. Y luego de ahí sigue lo demás. Tenemos que dejar todo en las manos de Dios y Él es el que nos va a restaurar. Usted prácticamente fue lo que explicó ahora, lo que yo entendí, Sí. los 12 pasos. Sí, total. Algo también que vi aquí en 2, 3 hermanos que están aquí, incluso este hermano que está aquí enfrente, lo que él está pasando con su hijo. Eso a mí me pasó y aún todavía pasa. Es un poco difícil, pero pues tenemos que aceptar. Otro hermano allá, de cómo que una comunidad, gracias a una comunidad que yo iba en Houston, de caballeros, que era para ayudar a adictos, no nomás al alcohol, sino a todo lo demás, pornografía, del ego, de sexo, todo. Ahí era abiertamente porque vemos varios hermanos que tenemos una adicción, pero escondida, pero no quieren llegar a esa raíz, sacar esa raíz. Y ya hace falta una comunidad de varios hermanos que tengan diferentes situaciones, diferentes pecados, pero al escuchar uno hablar, ya los demás se abren más. Total. Ese es, por ejemplo, el secreto de Cristo renueva su parroquia, precisamente de este retiro, que aquí acá.
que es que la fuerza de ese retiro está en que la gente encuentra otra persona igual que está viviendo un dolor, que está en una lucha muy profunda a nivel espiritual, pero a veces en soledad. Por eso cuando uno mete la presencia de Cristo ahí, yo estaré con ustedes, esa carga se vuelve más liviana. Y el hermano también es una presencia de Dios en mi vida. Entonces son dos fuerzas que se unen para ayudarme a llevar la carga a mí. Y esas son las comunidades de fe de las que hablabas tú ahora, que son muy importantes. Porque el Evangelio no se hizo para vivirlo individualmente. El Evangelio se construyó para vivirlo en comunidad. Eso hay que tenerlo clarísimo. Eso no es encerrado uno en una habitación, ahí es muy fácil. Es en comunidad. Lo primero que hizo Jesús fue hacer una comunidad. Sí. Padre, siguiendo ese mismo tema, lo que decía el señor aquí que está escribiendo ahí en Argentina, que decía que hay que tener un sacerdote en el grupo. Yo nomás quisiera decir que dentro de esta parroquia, que usted y el Padre Alfonso nos ayudaron en tratar de crear este grupo, la única idea es porque todos nos necesitamos. Él nos ha dado un gran ejemplo desde la primera vez que nos reunimos, he visto tantos ejemplos, todos nos ayudamos porque somos hombres, tenemos necesidades y queremos platicar y conversar bajo una estructura y este grupo da esa estructura. Ajá. La orientación moral la da el Padre Ramiro, el Padre Alfonso, etc. Aquí no se trata de que alguien venga y enseñar la moral, no, es de ayudarnos a ser mejores hijos de Dios, a ser mejores padres, a ser mejores amigos y tratar de tener y cubrir nuestros problemas en un ámbito homogéneo. Somos iguales, tenemos los mismos problemas, nuestros hijos, lo platicamos. Pero es semanal, eso es lo bonito, no es una vez, un retiro, 3 días y sales bien prendido y luego aquí es semanal, nos juntamos, son 10, 12 gentes, se puede contar. Y lo más bonito, que esta parroquia tan hermosa que es una comunidad tan grande, puede haber 10, 15 grupos, de 10, 15 señores que estén comprometidos, que se ve la espiritualidad de una iglesia. Y además, ese grupo puede empezar como apostolado. Pues, ¿sabes qué? Este grupo, ¿sabes qué? Vamos a ayudar a los hijitos de la iglesia, vamos a ayudar a no sé qué. Empiezan a ayudar y es cuando una parroquia crece fundamental. Nosotros tenemos una vocación de llevar a Cristo de nuestra manera que conocemos y con nuestras incapacidades. No tenemos la gracia de los sacerdotes, pero sí tenemos la gracia de poder estar en un bar, no. Pero en ese bar nosotros podemos expandir a Cristo, porque somos la extensión de los sacerdotes que nos ayudan a seguir y tratar de estar juntos. Pero no hay duda que necesitamos. Yo siempre he necesitado ayuda de otros amigos, estar juntos y platicarlo. Pues ojalá que ustedes, con la guía que tenemos de los padres y poder juntarnos, lo logremos. No dejen esta oportunidad. Se van a ir, nos vamos a juntar y pasa, ¿no? Apúntense, hagan 2 grupos. El grupo de José está jalando ya con tiempo y se ven, se vive. Pues ojalá que ustedes puedan hacer eso y luego tener un grupo. No es forzado, pero los que quieran, yo creo que sería un buen camino. Los miércoles, agregando lo que dice Johnny, los miércoles a las 6 de la tarde, están juntando aquí, un grupo de puros hombres, tenemos un sacerdote en el grupo casi todos los miércoles. Casi viene con muchísimas ganas, está emocionadísimo con la iglesia, con María Inmaculada, ayudar nada más en esos encuentros. Esos encuentros no nada más es para que ustedes escuchen, porque normalmente venimos a la iglesia a escuchar, es para que ustedes aprendan a ser apostolados, para que ustedes cambien. Es increíble, de mi grupo tengo casi 40, es increíble cómo los va a cambiar a ustedes. Olvídense de lo que van a aprender todos, el cambio que van a tener cada día. Entonces, si se pueden tomar ese tiempo, los miércoles a las 6 de la tarde, hay un grupo aquí. Y si en ese grupo no se puede los miércoles, díganos, si se juntan 12, lo hacemos otro día aquí en la misma iglesia. Den teléfonos y personas con los cuales se puedan conectar. Empecemos a empezar. Sí, ahorita al final, ya cuando nos despidamos, de las personas interesadas, vamos a tomar nombres y su número de teléfono para ya empezar a formalizar algo. Ok. Yo quiero... Padre, ¿por qué Jesús le dice al leproso, después que lo sana,
no se lo digas a nadie. Ya. Eso es lo que se llama el secreto mesiánico. El secreto mesiánico consiste en que Jesús, hasta que no entendieran cuál era la categoría de Mesías que él quería ser, quería conservarlo hasta que la gente supiera que no era un Mesías político ni militar, sino un Mesías de la interioridad humana. Que es lo que le interesaba, era hacer una revolución desde dentro espiritual, no de masas armadas para acabar con el Imperio Romano. Jesucristo quería empezar a conservar ese secreto hasta que todo el mundo entendiera cuál era el tipo de Mesías que él quería ser, que no era un Mesías exterior, sino un Mesías desde dentro. Porque la paz no la hemos podido lograr en el mundo es porque creemos que es una paz que es la ausencia de guerra. No, la guerra la tenemos dentro cada uno. Hay una guerra impresionante dentro de nosotros mismos. Y esa guerra sale a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros amigos. A veces parecemos una bomba atómica que nos ponen, explotamos. Porque hay una guerra interna profunda. Entonces lo que hace Jesús es unificar la interioridad humana. Es llevar una paz y una integridad. Por eso en la iglesia no hablamos tanto de felicidad, sino de paz interior. Paz interior. Que la almohada sea nuestra conciencia tranquila, nuestra mejor almohada es nuestra conciencia tranquila. Y eso solo lo da cuando uno es capaz de calmar esa guerra interior, que es profundísima y la vivimos en la intimidad, en el silencio. Por eso el mal nunca entra de afuera hacia adentro. Nunca, Sale nunca, adentro, nunca. A ti solo te afecta algo externo que ya tienes aquí cosechado. Si no existe dentro, no existe fuera. Por eso huimos al silencio. Exactamente. Ruido, porque no queremos entrar ahí. Porque en el silencio va a salir... No quiero, puede entrar. No me hablen de ese tema. No, no me toquen ese vals. Muchachos, gracias. Fueron 3 momentos muy bonitos. El curso sigue, seguimos motivados, seguimos caminando. Vamos a hacer una oración para terminar. Antes de la oración y aparte de un fuerte aplauso para el Padre, todos platicaron aquí de sus problemas, del estrés, de la depresión, pero también tenemos el problema de nuestros hijos. El próximo jueves viene un joven de jesuitas de 9º grado a él está en un programa que se llama Hope, Esperanza, dentro de su misma escuela. Puede dar una breve explicación. Espero que no falten, porque esto es para sus hijos, para que vean la situación la que están pasando ahorita ellos. Hola, yo me llamo Ian, soy el hijo de Willy y como dijo Esteban, la siguiente semana yo voy a estar aquí en una de estas sesiones y voy a hablar de la salud mental de los niños. Y escuché, que muchas de sus preguntas fueron de sus niños. Entonces, yo les quiero dar una perspectiva nueva que ustedes como adultos no tienen. Y yo que soy niño y que estoy en la prepa y que veo que todos los problemas que tenemos nosotros como niños, los quiero dar estos problemas y explicar lo que está pasando en la vida de los niños, para que ustedes aprendan y puedan hablar con los niños y entenderlos más. Qué bien. Y por eso Isofón me invitó, se me hizo muy buena idea y pues los veo el siguiente jueves. Ok, qué bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Encomendémonos a nuestra maestra de oración y contemplación, la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Feliz noche. Gracias, Padre.